Que tengas un excelente día. El tintineo de la campana de la puerta resonó en la tienda de segunda mano, cuando Lucía entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de su chaqueta. El aroma a ropa usada y a madera vieja invadió sus sentidos mientras sus ojos recorrían el local abarrotado de prendas y objetos diversos. Con solo 25 años y un sueldo modesto como asistente en una pequeña editorial, Lucía había perfeccionado el arte de vestirse con estilo a precios de ganga. Sus dedos acariciaron las telas mientras caminaba entre los percheros, buscando ese tesoro oculto que sabía que encontraría. Fue entonces cuando lo vio, un vestido de seda color esmeralda, con un corte que parecía sacado de una película de los años 50. El corazón le dio un vuelco. Era perfecto para la boda de su mejor amiga el mes siguiente. Con manos temblorosas, Lucía tomó el vestido y se dirigió al probador. Al deslizarlo sobre su cuerpo, sintió como si el tiempo retrocediera. El espejo le devolvió la imagen de una mujer elegante y sofisticada, tan diferente de la joven insegura que normalmente veía. Pero fue al ajustar el cinturón cuando sus dedos rozaron algo extraño, un pequeño bulto en el forro. Intrigada, Lucía examinó el interior del vestido y descubrió un pequeño bolsillo oculto. Con cuidado, extrajo lo que parecía ser un sobre amarillento por el paso del tiempo. Su corazón se aceleró cuando leyó el nombre escrito en el frente. Para Isabella. La curiosidad pudo más que la prudencia. Con dedos temblorosos, Lucía abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que he fallado en mi intento de decirte la verdad cara a cara. La cobardía siempre ha sido mi mayor defecto, y me temo que una vez más me ha vencido. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará todo lo que crees saber sobre mí, sobre nuestra familia y sobre el imperio que hemos construido. Lucía contuvo la respiración. La carta estaba firmada por Alejandro Vega, el fundador de Vega Enterprises, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de España. ¿Cómo había llegado esta carta a un vestido en una tienda de segunda mano? El sonido de pasos acercándose al probador la sobresaltó. Rápidamente, Lucía guardó la carta en su bolso, se quitó el vestido y salió, con el corazón latiendo desbocado. ¿Todo bien, querida?, preguntó la anciana dependienta, con una sonrisa amable. Sí, perfecto, respondió Lucía, esforzándose por mantener la calma. Me lo llevo. Mientras pagaba por el vestido, Lucía no podía dejar de pensar en la carta. ¿Qué secretos guardaba? ¿Y quién era Isabella? Al salir de la tienda, la lluvia había cesado, pero una tormenta de preguntas se arremolinaba en la mente de Lucía. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre, desentrañando secretos enterrados durante décadas y enfrentándose a fuerzas mucho más poderosas de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Lucía extendió el vestido sobre la cama y volvió a sacar la carta. La releyó una y otra vez, absorbiendo cada palabra, cada inflexión de la escritura elegante pero temblorosa. El imperio que hemos construido está manchado, Isabella. Cada ladrillo, cada contrato, cada centavo está teñido de sangre y mentiras. He vivido con esta carga durante demasiado tiempo, y ya no puedo soportar el peso de los secretos. Todo comenzó hace 30 años, cuando tu padre y yo éramos jóvenes y ambiciosos. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para triunfar, pero no sabíamos cuánto nos costaría realmente. Lucía se estremeció. ¿De qué crímenes hablaba Alejandro Vega? Vega Enterprises era conocida por su filantropía, por sus proyectos de desarrollo sostenible. Era todo una fachada. Continuó leyendo, sus ojos devorando las palabras como si fueran aire y ella se estuviera ahogando. La verdad, mi querida Isabella, es que tu padre no murió en un accidente como te hicimos creer. Él descubrió lo que estábamos haciendo, las vidas que estábamos destruyendo en nuestra búsqueda de poder. Amenazó con exponernos, con destruirlo todo, y yo hice lo impensable. No hay un día en que no me arrepienta de mis acciones, en que no desee poder volver atrás y elegir un camino diferente. Pero el pasado es inmutable,
y ahora debo enfrentar las consecuencias de mis actos. Lucía dejó caer la carta, horrorizada. ¿Estaba Alejandro Vega confesando un asesinato? El asesinato del padre de Isabela. Con manos temblorosas, recogió la carta y continuó leyendo. Te debo la verdad, Isabela, y más que eso, te debo la oportunidad de decidir qué hacer con ella. En la caja fuerte de mi estudio, tras el cuadro de tu madre, encontrarás todos los documentos que prueban lo que te estoy contando. El código es tu fecha de nacimiento. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Puedes exponerme, destruir todo lo que he construido, y estaría en tu derecho. O puedes elegir otro camino. Solo te pido que, sea cual sea tu decisión, recuerdes que, a pesar de mis innumerables fallos, siempre te he amado como a una hija. Con todo mi arrepentimiento y mi amor, Alejandro, Lucía se quedó inmóvil, la carta aún en sus manos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Buscar a Isabela? ¿Ir a la policía? ¿O simplemente ignorar todo y seguir con su vida como si nunca hubiera encontrado la carta? Pero en el fondo, sabía que no podía simplemente olvidar lo que había leído. La verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida. Y ahora, por un capricho del destino, esa verdad estaba en sus manos. Miró el vestido esmeralda, que ahora parecía brillar con una luz siniestra bajo la tenue iluminación de su habitación. ¿Cómo había llegado la carta allí? ¿Y por qué sentía que este descubrimiento no era una coincidencia, sino el comienzo de algo mucho más grande? Con un suspiro tembloroso, Lucía guardó la carta en el cajón de su mesita de noche y apagó la luz. Pero el sueño tardó en llegar. En la oscuridad, las palabras de Alejandro Vega danzaban frente a sus ojos, y la imagen de una Isabela desconocida, enfrentándose a una verdad devastadora, la perseguía. Poco sabía Lucía que su decisión de comprar aquel vestido en una tienda de segunda mano no solo había cambiado su guardarropa, sino que estaba a punto de alterar el curso de su vida y el de muchos otros. El destino había puesto en sus manos una bomba de tiempo, y el reloj ya estaba en marcha. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas para Lucía. La carta de Alejandro Vega pesaba en su conciencia como un ancla, arrastrándola hacia las profundidades de un dilema moral que nunca había anticipado enfrentar. Cada mañana, al prepararse para ir al trabajo, sus ojos se desviaban hacia el cajón donde había guardado la misiva, como si temiera que en cualquier momento pudiera cobrar vida propia y revelar su contenido al mundo. En la editorial, Lucía se movía como una autómata, realizando sus tareas diarias con una eficiencia mecánica que ocultaba el caos en su interior. Sus compañeros notaban su distracción, pero lo atribuían al estrés del trabajo o quizás a algún problema personal pasajero. Fue durante una de esas mañanas, mientras organizaba los manuscritos para la próxima reunión editorial, cuando Lucía tuvo una epifanía. Entre sus manos tenía la última novela de un autor de thrillers, cuya trama giraba en torno a un detective aficionado que destapaba una conspiración corporativa. La ironía de la situación no se le escapó. ¿Y si, pensó Lucía, la idea formándose en su mente como una burbuja a punto de estallar? Esa tarde, en lugar de dirigirse directamente a casa después del trabajo, Lucía se encontró frente a la Biblioteca Nacional. Con pasos decididos, entró y se dirigió a la sección de periódicos antiguos. Pasó horas sumergida en microfilms y archivos digitales, buscando cualquier información sobre Alejandro Vega, Vega Enterprises y, sobre todo, sobre la misteriosa Isabela. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Isabela Vega, la hija adoptiva de Alejandro, había sido una figura prominente en los círculos sociales de Madrid hace unos años, brillante, carismática y con un futuro prometedor en la empresa familiar. Pero hacía 5 años que su nombre había desaparecido de las noticias y eventos sociales, como si se hubiera esfumado. La última mención que Lucía encontró de Isabela era un breve artículo sobre su repentina decisión de tomarse un descanso de sus responsabilidades en Vega Enterprises para dedicarse a proyectos personales.
El lenguaje vago y la falta de detalles gritaban encubrimiento. Mientras Lucía salía de la biblioteca, con la cabeza dando vueltas por la información recabada, no se percató de la figura que la observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Un hombre de mediana edad, con traje impecable y ojos penetrantes, hizo una llamada en voz baja. «Señor, tenemos un problema. Alguien está haciendo preguntas sobre Isabela». Ajena a la vigilancia, Lucía caminaba hacia su apartamento, su mente trabajando a toda velocidad. Ahora tenía un nombre y una cara para la destinataria de la carta, pero eso solo generaba más preguntas. ¿Dónde estaba Isabela ahora? ¿Sabía la verdad sobre su padre adoptivo? ¿Y por qué había desaparecido de la vida pública? Al llegar a casa, Lucía se dirigió directamente a su ordenador. Con dedos temblorosos, tecleó Isabela Vega en el buscador. La mayoría de los resultados eran antiguos, artículos y fotos de eventos de caridad, inauguraciones de proyectos de Vega Enterprises, galas benéficas. Isabela sonreía en todas ellas, el brazo de Alejandro Vega protectoramente alrededor de sus hombros. Pero había algo en sus ojos, una sombra que Lucía no había notado antes y que ahora le parecía evidente. Tristeza, quizás incluso miedo. Frustrada por la falta de información reciente, Lucía estaba a punto de cerrar el navegador cuando un enlace llamó su atención. Era un blog de viajes, poco visitado y aparentemente abandonado. El último post, fechado hace 3 años, mostraba una foto borrosa de una mujer en una playa tropical. El pie de foto rezaba: «Nuevo comienzo en el paraíso». El corazón de Lucía dio un vuelco. Aunque la imagen no era clara, había algo en la postura de la mujer, en la forma en que inclinaba la cabeza, que le recordaba a las fotos de Isabela que había visto. ¿Era posible que hubiera encontrado su paradero? Con renovada energía, Lucía pasó las siguientes horas investigando el blog, tratando de encontrar pistas sobre la ubicación exacta. Sus ojos ardían por el cansancio, pero se negaba a rendirse. Finalmente, un detalle en una de las fotos le dio la clave. Un cartel parcialmente visible en el fondo de una imagen revelaba el nombre de una pequeña isla en el Caribe. Lucía se recostó en su silla, exhausta pero exultante. Tenía una pista, un lugar por donde empezar. Pero ¿qué debía hacer con esta información? ¿Contactar a Isabela? ¿Alertar a las autoridades sobre las revelaciones de Alejandro Vega? Mientras contemplaba sus opciones, el timbre de su apartamento sonó, sobresaltándola. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién podría ser a esa hora? Con cautela, Lucía se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón casi se detuvo al ver quién estaba al otro lado. Un hombre de traje, con una placa de policía en la mano. «Señorita Lucía Martínez», dijo el hombre con voz grave. «Soy el detective Ramírez. Necesito hacerle unas preguntas sobre una investigación en curso». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo habían llegado tan rápido? ¿Quién sabía lo que había descubierto? Con manos temblorosas abrió la puerta, consciente de que estaba a punto de entrar en un mundo del que quizás no habría vuelta atrás. El detective Ramírez la miró con ojos penetrantes, como si pudiera leer todos sus secretos. «Señorita Martínez, ¿ha tenido usted algún contacto reciente con Isabela Vega?» Lucía tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Debía mentir? ¿Contar la verdad? ¿Qué consecuencias tendría cada elección? Yo no conozco personalmente a Isabela Vega», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero recientemente he encontrado información que podría estar relacionada con ella». El detective arqueó una ceja, su interés visiblemente piquet. «¿Qué tipo de información, señorita Martínez?» Lucía tomó una decisión en ese momento. Si iba a adentrarse en este laberinto, necesitaría aliados. Y quizás, solo quizás, este detective podría ser uno de ellos. «Creo que será mejor que entre, detective Ramírez», dijo Lucía, abriendo más la puerta. «Tengo algo que mostrarle». Mientras el detective entraba en su pequeño apartamento, Lucía sintió que estaba cruzando un umbral invisible. El mundo que conocía, su vida tranquila y predecible, quedaba atrás. Delante de ella se abría un camino incierto,
lleno de peligros y secretos por descubrir. Lo que Lucía no sabía era que, en ese preciso momento, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña isla del Caribe, una mujer con el cabello teñido de rubio y ojos que habían visto demasiado, se despertaba sobresaltada. Isabela Vega, o la mujer que alguna vez había sido Isabela Vega, tenía la extraña sensación de que su pasado, ese pasado del que había huido durante años, estaba a punto de alcanzarla. En su mesita de noche, un teléfono que rara vez usaba comenzó a vibrar. El nombre en la pantalla hizo que su sangre se helara. Farse con manos temblorosas. Isabela tomó el teléfono. La voz al otro lado, una voz que no había escuchado en años, confirmó sus peores temores. Isabela, cariño, es hora de volver a casa. Las mentiras están a punto de salir a la luz. Mientras tanto, en el lujoso despacho de Vega Enterprises en Madrid, Alejandro Vega miraba por la ventana su reflejo en el mostrando a un hombre consumido por la culpa y el miedo. En su mano, una copa de whisky temblaba ligeramente. «Todo se está desmoronando», murmuró para sí mismo. «Casi es hora de enfrentar las consecuencias». Lo que ninguno de ellos sabía era que sus destinos estaban ahora irremediablemente entrelazados, unidos por una carta encontrada en un vestido de segunda mano y por la determinación de una joven que, sin quererlo, se había convertido en la clave para desentrañar décadas de secretos y mentiras. La tormenta que se avecinaba prometía sacudir los cimientos de Vega Enterprises y cambiar para siempre las vidas de todos los involucrados. Y en el centro de todo, Lucía Martínez, una simple asistente editorial, estaba a punto de descubrir que a veces los secretos más oscuros se esconden en los lugares más inesperados. El detective Ramírez escuchó atentamente mientras Lucía le relataba el descubrimiento de la carta y sus recientes investigaciones. Su rostro, inicialmente escéptico, fue transformándose en una máscara de preocupación a medida que comprendía la magnitud de la situación. «Señorita Martínez», dijo finalmente, «no tiene idea de en qué se ha metido. El caso de Isabela Vega ha sido un misterio sin resolver durante años. Muchos en el departamento creen que su desaparición no fue voluntaria». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Está sugiriendo que fue secuestrada?», Ramírez negó con la cabeza. «No exactamente. Creemos que huyó, pero la pregunta es, ¿de qué o de quién?». En ese momento, el teléfono de Lucía sonó, sobresaltándolos a ambos. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, Lucía contestó. «¿Lucía Martínez?». La voz al otro lado era femenina, tensa. «Mi nombre es Isabela Vega. Sé que tiene algo que me pertenece». Lucía casi dejó caer el teléfono. Miró al detective, quien asintió, indicándole que siguiera hablando. «Isabela, sí, encontré una carta dirigida a usted, de Alejandro Vega». Hubo un largo silencio antes de que Isabela respondiera. «Escúcheme bien, Lucía. Está en peligro. Ellos ya saben que tiene la carta. Necesito que nos encontremos, solo usted y yo». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «Los mismos que me obligaron a desaparecer», respondió Isabela. «Los que mataron a mi verdadero padre». Antes de que Lucía pudiera responder, la llamada se cortó. Miró al detective Ramírez, quien ya estaba en pie hablando por su radio. «Necesito protección para Lucía Martínez. Ahora», ordenó. Luego se volvió hacia ella. «Señorita Martínez, parece que acaba de convertirse en el centro de una conspiración que lleva años gestándose. A partir de ahora, no está segura en ningún lugar». Lucía asintió aturdida. En cuestión de días, su vida había dado un giro de 180 grados. De ser una simple asistente editorial, ahora se encontraba en medio de una trama de secretos corporativos, posibles asesinatos y una heredera desaparecida. Mientras el detective organizaba su protección, Lucía miró por la ventana de su pequeño apartamento. La ciudad que siempre había conocido ahora parecía un lugar extraño y amenazante. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué secretos ocultaba realmente Vega Enterprises?
Lo que Lucía no sabía era que, en ese preciso momento, Alejandro Vega estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Con manos temblorosas, marcó un número que juró nunca volver a usar. «Es hora», dijo cuando contestaron. «Saca a Isabela de la isla. Es hora de que todos enfrenten la verdad». La tormenta que se avecinaba prometía ser devastadora, y Lucía, sin saberlo, estaba en el ojo del huracán. Los días siguientes fueron un torbellino para Lucía. Bajo la protección constante de la policía, se vio obligada a abandonar su apartamento y su trabajo. La editorial le concedió una licencia indefinida, creyendo que estaba involucrada en un caso de testigo protegido. Mientras tanto, la investigación avanzaba. El detective Ramírez y su equipo habían comenzado a desentrañar la compleja red de conexiones y secretos que rodeaban a Vega Enterprises. Cada nueva revelación dejaba a Lucía más atónita. Una tarde, mientras revisaban documentos en un piso franco, Ramírez recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. «La hemos encontrado», anunció, su voz tensa. «Isabela Vega está en España». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Dónde está?» «¿Está bien?» Ramírez negó con la cabeza. «No lo sabemos. Fue vista en el aeropuerto de Madrid hace unas horas, pero luego desapareció. Y hay más. Alejandro Vega también ha desaparecido». La noticia cayó como una bomba. ¿Estaban Isabela y Alejandro juntos, o acaso uno estaba huyendo del otro? Esa misma noche, mientras Lucía trataba de conciliar el sueño en la incómoda cama del piso franco, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «El vestido. La respuesta está en el vestido. Encuéntralo antes que ellos». Y Lucía se incorporó de golpe. El vestido esmeralda, el que había comprado en la tienda de segunda mano, seguía en su apartamento. En la prisa por ponerla bajo protección, nadie había pensado en recogerlo. Sin pensarlo dos veces, Lucía se vistió y salió sigilosamente de la habitación. El policía de guardia dormitaba en el sofá. Con el corazón en la garganta, Lucía tomó las llaves y salió del piso. Las calles nocturnas de Madrid nunca le habían parecido tan amenazantes. Cada sombra, cada ruido, la hacía sobresaltarse. Cuando finalmente llegó a su edificio, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Con cautela, subió las escaleras hasta su piso. La puerta de su apartamento también estaba abierta y se oían voces en el interior. Lucía se acercó conteniendo la respiración. «Tiene que estar aquí», decía una voz masculina. «El jefe dijo que buscáramos un vestido verde». «Aquí no hay nada», respondió otra voz. «Alguien se nos adelantó». Lucía retrocedió, su mente trabajando a toda velocidad. El vestido no estaba. Alguien se lo había llevado. Pero, ¿quién? ¿Isabela? ¿Alejandro? ¿O acaso había otro jugador en este peligroso juego? Mientras bajaba las escaleras, tratando de no hacer ruido, Lucía tropezó con alguien que subía. Antes de que pudiera gritar, una mano le cubrió la boca. «Shh», susurró una voz familiar. «Soy yo, Isabela». Lucía se quedó paralizada. Frente a ella estaba la mujer que había visto en tantas fotos, aunque ahora su cabello era diferente y su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación. «Tenemos que irnos», dijo Isabela, urgente. Tengo el vestido». Juntas, salieron del edificio y se perdieron en la noche madrileña. Lucía sabía que estaba a punto de descubrir la verdad detrás de todos los secretos, pero también sentía que el peligro nunca había sido tan real. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Alejandro Vega miraba por la ventana de su escondite, un vaso de whisky en la mano. «Ya es hora», murmuró para sí mismo. «Es hora de que todos sepan la verdad». La tormenta que se había estado gestando durante décadas estaba a punto de estallar, y nadie estaba preparado para las revelaciones que traería consigo. Isabela condujo a Lucía a través de las calles de Madrid, evitando las avenidas principales y manteniéndose en las sombras. Finalmente, llegaron a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Una vez en la habitación, Isabela cerró las cortinas
y sacó el vestido esmeralda de una bolsa. «La verdad», dijo, «está aquí dentro». Con cuidado, comenzó a descoser el forro del vestido. Lucía observaba, conteniendo la respiración. De pronto, Isabela extrajo un pequeño dispositivo USB. «Esto», explicó Isabela, «contiene toda la evidencia de los crímenes de Vega Enterprises, fraude, sobornos e incluso el asesinato de mi verdadero padre». Lucía se quedó sin palabras. «Pero, ¿por qué Alejandro te escribiría esa carta si ya habías huido con la evidencia?» Isabela sonrió tristemente. «Porque él no sabe que yo tengo esto». La carta fue su manera de intentar redimirse, de darme la opción de exponer todo. Pero yo ya había tomado esa decisión años atrás. De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza. «¡Policía, abran!». Isabela y Lucía se miraron, aterrorizadas, pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Para su sorpresa, quien entró no fue la policía, sino Alejandro Vega, seguido por el detective Ramírez. «Se acabó el juego, Isabela», dijo Alejandro, su voz cansada pero firme. Isabela se puso delante de Lucía, protectora. «No dejaré que sigas ocultando la verdad, Alejandro. Ya es hora de que todos paguen por sus crímenes». Alejandro negó con la cabeza. «No estoy aquí para detenerte, estoy aquí para ayudarte a exponer todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miraba de Alejandro a Isabela, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Señor Vega», intervino el detective Ramírez, «está bajo arresto por el asesinato de Carlos Mendoza, el padre biológico de Isabela». Alejandro no opuso resistencia mientras Ramírez le ponía las esposas. «Lo siento, Isabela», dijo, con lágrimas en los ojos. «Sé que no merezco tu perdón, pero espero que esto sea un comienzo». Isabela, con manos temblorosas, conectó el USB a su laptop. En la pantalla aparecieron documentos, fotos y videos que detallaban años de actividades ilegales de Vega Enterprises. «Con esto», dijo Isabela, «podemos desmantelar toda la red de corrupción». Lucía, aún aturdida por los acontecimientos, se dio cuenta de que su pequeña aventura con un vestido de segunda mano había desencadenado la caída de uno de los imperios empresariales más poderosos de España. Mientras Ramírez hacía llamadas para iniciar una operación a gran escala, Alejandro miró a Lucía. «Gracias», dijo simplemente. «Tu curiosidad y valentía han logrado lo que yo no pude hacer en años, enfrentar la verdad». Isabela tomó la mano de Lucía. «Esto aún no ha terminado. Necesitaremos tu ayuda para navegar lo que viene». Lucía asintió, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Lo que había comenzado como la compra de un vestido se había convertido en el catalizador de una revolución en el mundo empresarial español. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar Madrid. Un nuevo día se iniciaba y con él la promesa de justicia y verdad que por tanto tiempo había sido negada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La evidencia proporcionada por Isabela desencadenó una investigación a gran escala que sacudió los cimientos del mundo empresarial español. Vega Enterprises se desmoronaba, y con ella una red de corrupción que se extendía por décadas. Lucía, ahora considerada una pieza clave en el caso, se encontró en el centro de un huracán mediático. Su vida había dado un giro de 180 grados. De ser una simple asistente editorial, ahora era consultada por fiscales y periodistas por igual. Una tarde, mientras esperaba para declarar en el juzgado, Lucía recibió una visita inesperada. Era Alejandro Vega, escoltado por guardias. «Quería agradecerte», dijo Alejandro, su voz cargada de arrepentimiento. «Tu valentía hizo lo que yo no pude hacer en años, enfrentar la verdad». Lucía lo miró insegura de cómo responder. «Nunca imaginé que comprar un vestido me llevaría a esto», dijo finalmente. Alejandro sonrió tristemente. «A veces, el destino obra de maneras misteriosas. Isabela, ¿cómo está ella?» «Está testificando hoy», respondió Lucía. «Es difícil para ella, pero está determinada a ver que se haga justicia». En ese momento,
Isabela apareció en el pasillo. Al ver a Alejandro se detuvo en seco. Por un momento, padre e hija adoptiva se miraron en silencio, años de secretos y dolor entre ellos. «Lo siento», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. «Sé que no es suficiente, pero espero que algún día puedas perdonarme». Isabela respiró profundamente. «No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y agradezco que al final hayas elegido la verdad». Lucía observaba el intercambio, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la vida de estas dos personas. El peso de los secretos se estaba levantando, dejando espacio para la posibilidad de sanación. Mientras los guardias se llevaban a Alejandro, Isabela se volvió hacia Lucía. «Gracias», dijo simplemente. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Lucía asintió, aún procesando todo lo que había ocurrido. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. Isabela sonrió levemente. «Ahora reconstruimos. No será fácil, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estamos en el camino correcto». Mientras caminaban juntas hacia la sala del juzgado, Lucía reflexionó sobre cómo un simple vestido de segunda mano había cambiado el curso de tantas vidas. El poder de la verdad, pensó, era verdaderamente transformador. Afuera, los periodistas esperaban ansiosos por las últimas noticias del caso que había cautivado a toda España. Pero dentro del juzgado, en ese momento de calma antes de la tormenta, Lucía, Isabela y Alejandro compartían un entendimiento silencioso. El camino hacia la redención era largo y difícil, pero había comenzado con un pequeño acto de curiosidad y valentía. La historia del vestido y la carta secreta estaba lejos de terminar, pero su impacto ya había cambiado el mundo de maneras que nadie podría haber imaginado. Un año había pasado desde que el escándalo de Vega Enterprises sacudió a España. Lucía, sentada en un café en el centro de Madrid, hojeaba el periódico. En la portada, una foto de Alejandro Vega siendo escoltado a prisión después de su sentencia final, 20 años por fraude corporativo y complicidad en el asesinato del padre biológico de Isabela. Lucía suspiró cerrando el periódico. Su vida había cambiado drásticamente desde aquel día en que compró el vestido esmeralda. Ahora era una respetada periodista de investigación. Su experiencia en el caso Vega le había abierto puertas que nunca imaginó. «¿Esperando a alguien?», preguntó una voz familiar. Lucía levantó la mirada para ver a Isabela, sonriendo cálidamente. «Siempre puntual», respondió Lucía, devolviendo la sonrisa. Isabela se sentó pidiendo un café. «¿Has visto las noticias?», Lucía asintió. «¿Cómo te sientes al respecto?». Isabela guardó silencio por un momento, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «Es complicado. Por un lado, siento que se ha hecho justicia. Por otro, no puedo evitar sentir tristeza por Alejandro. A pesar de todo, fue mi padre durante muchos años. ¿Lo has visitado?», preguntó Lucía suavemente. «Sí, una vez», respondió Isabela. «Fue difícil, pero necesario. Creo que ambos encontramos cierta paz en esa conversación». Lucía asintió comprensivamente. «¿Y qué hay de Vega Enterprises?». «La empresa está en proceso de reestructuración», explicó Isabela. «Estoy trabajando con el nuevo consejo para implementar políticas éticas y programas de responsabilidad social. Queremos convertir el legado de corrupción en algo positivo». «Es admirable», dijo Lucía. «Has tomado algo roto y estás reconstruyéndolo». Isabela sonrió. «No podría haberlo hecho sin ti, Lucía. Tu valentía fue el catalizador de todo esto». Lucía se sonrojó ligeramente. «Solo hice lo que creía correcto». «Y eso», dijo Isabela, «es más de lo que muchos pueden decir». Mientras conversaban, Lucía notó un brillo familiar en el bolso de Isabela. «Ese es...». Isabela sacó el vestido esmeralda, cuidadosamente doblado. «Sí, lo es. Pensé que querrías tenerlo de vuelta. Después de todo, fue tu compra la que inició todo esto». Lucía tomó el vestido, sintiendo la suavidad de la tela entre sus dedos. «¿Sabes? Creo que lo donaré de vuelta a la tienda de segunda mano.
Quizás tenga más aventuras que ofrecer. Ambas rieron, conscientes de la improbabilidad de que un simple vestido pudiera desencadenar tales eventos nuevamente. ¿Y qué sigue para ti, Lucía?, preguntó Isabela. Lucía sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. Seguiré buscando la verdad, Isabela. Hay muchas más historias por contar, muchas más injusticias por exponer. Isabela levantó su taza en un brindis. Por la verdad, entonces, y por los vestidos de segunda mano que cambian vidas. Lucía chocó su taza con la de Isabela. Por la verdad y por los nuevos comienzos. Mientras el sol de la tarde bañaba Madrid en un cálido resplandor, Lucía e Isabela continuaron su conversación. Dos mujeres unidas por circunstancias extraordinarias, ahora forjando un camino hacia un futuro más brillante y justo. En su bolso, el vestido esmeralda esperaba pacientemente su próxima aventura. Un recordatorio silencioso de que a veces los mayores cambios comienzan con los actos más pequeños e inesperados. Y en algún lugar de la ciudad, en una pequeña tienda de segunda mano, un nuevo tesoro esperaba ser descubierto, listo para iniciar otra historia extraordinaria en la vida de algún desprevenido comprador. Y así concluye nuestra historia de hoy, amigos.